Buenas tardes, este es el trabajo final de la materia neuroética aplicada a la educación número 1, impartida por la docente María de los Remedios Montero. Los integrantes de este equipo son Joanna García, Ana Jorge, Jennifer Franco y una servidora, Diana Santana. El primer tema a tratar es el del trauma temprano. Les habla Diana Santana. El trauma temprano o infantil es comprendido como la exposición continua a situaciones que generan estrés durante un periodo de 6 meses o estrés excesivo en los primeros 7 años de vida del infante. Este se caracteriza por ser un factor desencadenante de la sintomatología neurótica e inicios de la psicopatología predominante en la edad adulta. Los síntomas de este se asemejan mucho a los de la depresión, tales como demasiadas o insuficientes horas de sueño, falta de apetito o comer en exceso, irritabilidad o ira inexplicables y dificultad para concentrarse en proyectos, tareas escolares y conversaciones. En ocasiones, los síntomas se asemejan más a los de un trastorno de ansiedad, tales como preocupación obsesiva o generalizada, dificultad para separarse de los padres, entre otros. El papel del docente cuando se identifica un trauma temprano en sus estudiantes es el de ayudar al estudiante a sobrellevar el problema cuando esté en la escuela, evitar juzgar el trauma que posee el estudiante, ya que en vez de buscar la razón del trauma, se debe tratar de disipar el dolor y el sufrimiento que está teniendo este, y también se debe motivar al estudiante y no saturarlo sobre el tema, ya que esto provocará que el estudiante recuerde lo que le está pasando. Los factores que pueden provocar un trauma temprano son violaciones, pérdida de seres queridos, violencia en todas sus manifestaciones, problemas médicos y desastres naturales. Entrando ya al tema de las funciones ejecutivas, estas se podría decir que son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Este se encuentra ubicado en la corteza prefrontal. Cuando esta zona se ve afectada, necesitamos entrenar las diferentes funciones ejecutivas para ser capaces de mejorar y obtener estrategias de compensación que nos ayuden cuando las necesitamos. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas? Bueno, la planificación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas, la organización, inicio y finalización de tareas, flexibilidad cognitiva, anticipación, entre otras. ¿Para qué sirven las funciones ejecutivas? En nuestra vida diaria necesitamos las funciones ejecutivas para desenvolvernos en nuestro entorno y conseguir nuestros objetivos. Como por ejemplo, cuando planificamos el día, al levantarnos por la mañana, pensamos qué tenemos que hacer, en qué orden, cuánto tiempo nos tomará hacer cada una de las cosas de ir a un sitio a otro, entre otras. Estas funciones se pueden trabajar en el aula mediante juegos y dinámicas que requieran la memoria, la toma de decisiones y demás, tales como el juego de Simón dice, adivinanza y los aplausos con diferentes ritmos. Ahora continuamos con el tema de identidad, presentado por mi compañera Joanna García. Hola, mi nombre es Joanna y le estaré hablando acerca de la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto a sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Para hablar de identidad también tenemos que hablar de autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Pues la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen,
es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. ¿Cuáles elementos influyen en una falsa identidad? Pues la cuestión de la identidad cuenta con una larga tradición, tematizada de los campos filosóficos, etc. Pero vemos que hoy en día las personas quieren crear una falsa identidad por culpa de las redes sociales. Quieren aparentar una vida que no lo son. ¿Qué hace que un adolescente actúe y se presente a los demás de una manera distinta a su forma de ser? Pues en muchas ocasiones la sociedad nos exige cierto comportamiento y cierta postura, y eso hace que muchos jóvenes actúen de una manera distinta a su forma de pensar. Vemos que los jóvenes siempre se están involucrados en actuar impulsivamente, se envuelven en pelea y participan en comportamientos peligrosos y arriesgados. ¿Cuáles cosas ellos no tienden a hacer? No piensan antes de actuar, hacer una pausa para considerar las consecuencias potenciales de sus acciones y modificar sus pensamientos peligrosos o inapropiados. ¿Cómo se puede fomentar en el aula el respeto a las diferencias y la aceptación y valoración de los demás? Pues el respeto es un valor que aparece en cualquier relación social e interpersonal. Que haya respeto dentro del aula significa aceptar las reglas y las normas que han acordado y cuidar las instalaciones usándolas de manera correcta sin dañarlas, entre otras actitudes. Aquí podemos ver una pirámide de la identidad, la cual es la que la cultura nos exige. Gracias. Saludos, mi nombre es Jennifer y les voy a hablar brevemente de las emociones. ¿Qué son las emociones? Daniel Goleman considera que las emociones se refiere a esos sentimientos, pensamientos, estados biológicos o psicológicos que manifiestan una acción que lo caracteriza. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un pensamiento de alguien que a usted no le agrada, pues la emoción va a ser de disgusto. Eso es lo que quiere decir Daniel Goleman. Existen centenares de emociones, pero básicamente estas 6 son las 6 emociones básicas: el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa. Y de estas 6 penden otras emociones conocidas como emociones derivadas. La inteligencia emocional, cabe destacar, es la capacidad de percibir, manejar, comprender y utilizar las emociones. Aquí le presento unos ejemplos de esas personas exitosas en su vida, satisfechas con su trabajo. Estas personas desarrollaron habilidades emocionales, por eso fueron exitosas. Al contrario, las personas que no pueden tener un orden emocional en su vida, libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse y de pensar con claridad. Cabe destacar que el éxito en la vida depende en un 80% de la inteligencia emocional y el 20% en el coeficiente intelectual. Esto está en el libro de Daniel Goleman, que se lo recomiendo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Sin inteligencia emocional nos complicamos la vida y las de los demás, y con la inteligencia emocional facilitamos nuestra vida y la de los demás. Inteligencia emocional no es callar las emociones, es gestionar las emociones. ¿Y cómo yo hago para gestionar mis emociones y ser exitoso? 1. Conoce tus propias emociones. 2. Maneja tus emociones. Expresa tu sentimiento con respeto. 3. Automotívate. Tú no tienes que esperar que otro te impulse. Impúlsate a ti mismo. Siente gratificación propia. 4. Reconoce las emociones de los demás. Sé empático. Y finalmente, 5. Establece relaciones positivas, no tóxicas, positivas.
crea vínculo con los demás, amistades duraderas. Estos pasos te van a ayudar a gestionar tus emociones. Bien, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ana Gabriela Jorge y yo les voy a hablar como último tema acerca de la empatía, iniciando con una frase de Mohsin Hamid que dice así: la empatía se trata de encontrar ecos de otra persona en ti. La empatía es la capacidad que tienen las personas de percibir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones que tienen las otras personas. Esto basados en el reconocimiento del otro como un ente similar a nosotros, pero que tiene su propia mente, es decir, sus propios pensamientos y emociones. Consiste entonces en entender a la otra persona desde su propio punto de vista en vez del nuestro, es decir, ponernos en los zapatos de la otra persona. Esta guarda relación con la teoría de la mente, pero no es lo mismo, puesto que la empatía consta de dos aspectos: uno cognitivo, que es saber lo que siente la otra persona, y de un aspecto emocional, es decir, tener una reacción emocional a causa de lo que siente la otra persona. El primer aspecto se sustenta en la teoría de la mente, es decir, se necesita entender los sentimientos y pensamientos del otro. El segundo es propio de la activación empática, que lleva a la persona a tener una reacción emocional y responder apropiadamente. Una persona empática consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás, poniéndose en su lugar. Se le despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo principios morales. La capacidad de ponerse en el lugar del otro se desarrolla a través de la empatía y ayuda a las personas a comprender mejor el comportamiento del otro y a entender por qué la persona toma las decisiones que toma. ¿Por qué se caracteriza una persona empática? Pues una persona empática se caracteriza porque tiene afinidades y se identifica con otra persona. Sabe escuchar a los demás, entiende sus problemas y entiende sus emociones. Por eso cuando alguien dice, hubo una empatía inmediata entre nosotros, pues quiere decir que tuvieron una conexión y se identificaron el uno con el otro. Es importante trabajar la empatía desde la escuela, tanto en maestros como en alumnos. Pues en maestros, esta es la clave para que los alumnos tengan éxito, ya que genera un buen ambiente de clase, motiva a los alumnos y permite desarrollar capacidades de forma óptima. Incluso un estudio establece que la empatía en los maestros es más importante incluso que los materiales y el espacio donde se desarrolle la clase. Algunos tips para ser empático con los estudiantes son aprenderse los nombres, conocerlos y recordar algunos detalles de su vida y prestar mucha atención a lo que hace cada uno, a lo que tiene que decir y responder sus inquietudes. Los beneficios de trabajar la empatía en clase es que el niño se percibe atendido y entendido, por lo que tiene un apego seguro, tiene autoestima y confianza enriquecidos. Cuando somos empáticos con los niños, ellos se entienden mejor a sí mismos y como enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, pues ellos aprenden a ser empáticos con sus compañeros. También les ayuda a desarrollar habilidades sociales. Algunas cosas que debemos tomar en cuenta es que debemos evitar criticar, juzgar o etiquetar a un niño. En lugar de eso hay que ponerse en su lugar y si es necesario criticarlos, pues debemos aceptarlos y ayudarles a mejorar. Decirle que lo entendemos y que lo entendemos. Escuchar abiertamente y con calma lo que estos tienen que decir, sin interrumpirlos y sin dar por hecho algo antes de que él lo explique. Y debemos observarlos mucho y preguntar acerca de lo que hacen. Muchas gracias por su atención y esperamos haber llenado las expectativas y cumplir con lo necesario para este trabajo. Muchas gracias.